Entonces hablábamos acerca de los neurotransmisores y para continuar vamos a comentar sobre serotonina. Decíamos entonces que los neurotransmisores se encargaban de emitir información de una neurona presináptica a postsináptica. Con respecto a serotonina, se sintetiza a partir del aminoácido triptofano, que se convierte en 5-hidroxitriptofano y por acción de una enzima que es la decarboxilasa va a convertirse en serotonina, también llamada 5-hidroxitriptamina, ¿no? Entonces, en sus siglas siempre lo colocamos como 5-HT, ¿no? Que son las siglas para reconocer a la serotonina. Y para que se efectúe la acción de la serotonina tenemos receptores. Los receptores que actúan, donde va a actuar la serotonina, los tenemos aquí, ¿no? Desde el 5-HT1 hasta el 5-HT5. Y algunos de los receptores tienen sus subtipos, ¿no? Como lo podemos ver acá. Ahora, la serotonina es destruida también en parte por la enzima, la MAO, que es la monoaminoxidasa, y otra parte de la serotonina es recaptada, ¿no? Entonces, al igual que la dopamina, una parte se destruye y otra parte es recaptada. ¿Ok? Entonces, la serotonina es el neurotransmisor del sistema de los núcleos del RAFE, ¿no? Es donde más se ubica, acá lo podemos ver, en estas áreas es donde más vamos a encontrar serotonina, y estas neuronas van a distribuirse ampliamente por la médula espinal, por el cerebro, los núcleos subcorticales y la corteza cerebral, donde van a establecerse también algunos circuitos. ¿De qué se encarga? La serotonina se va a encargar de las funciones como el estado del ánimo, la ansiedad, regula el apetito, ¿no? La alimentación, la sexualidad también. Interviene también en la actividad motora, en los ritmos circadianos, en el dolor y la temperatura y en el sueño y vigilia. Bueno, entonces la serotonina también tiene múltiples roles que cumplir en nuestra conducta. Luego tenemos al sistema de la acetilcolina. La acetilcolina va a tener dos clases de receptores. Ustedes deben acordarse un poco de la acetilcolina. Tienen los receptores de tipo muscarínicos y nicotínicos. Los muscarínicos se van a ubicar en los ganglios autonómicos y en el sistema nervioso central, en el corazón y en el músculo liso. Y los de tipo nicotínico, por ejemplo, los receptores M, se ubican en la placa mioneural y los receptores nicotínicos N se van a ubicar en los ganglios autonómicos, en las glándulas suprarrenales y en el sistema nervioso central. Ahora, ¿dónde están estos receptores? Vamos a ver que hay receptores nicotínicos en el tectum, en el hipocampo, en la corteza, en los núcleos basales, el cerebelo, es decir, hay múltiples áreas donde se encuentran este tipo de receptores de la acetilcolina. ¿Y para qué nos sirve la acetilcolina? O sea, ¿por qué le estamos dando importancia a la acetilcolina? ¿No? Como uno de los neurotransmisores más importantes, su función va a ser que interviene en el aprendizaje y la memoria, ¿no? Es ahí donde nos interesa la función de la acetilcolina. Y también interviene en el dolor, en el sueño REM, en la excitación cortical y en la sed, ¿no? Aquí vemos un esquema, ¿no? De cómo se sintetiza la acetilcolina, ¿no? Y también, como decíamos, que es importante en la función de aprendizaje y memoria. Tengo un ejemplo aquí. Cuando hablamos de personas, pacientes que tienen demencia tipo Alzheimer, se observa que hay una destrucción específica de neuronas del núcleo basal de Maynard, ¿no? Entonces, cuando se destruyen estas neuronas, se dice que se está empezando a afectar este sistema de acetilcolina y se va a encontrar una disminución de las concentraciones precisamente de acetilcolina en
áreas temporales de la corteza, en el hipocampo y en la amígdala. Entonces, por eso es que es tan importante la acetilcolina en este tipo de funciones de aprendizaje y memoria. Ok, y tenemos otro neurotransmisor también importante que es el GABA, ¿no? El GABA se va a sintetizar a partir del ácido glutámico y se encuentra por todo el cerebro. Se dice que hasta 1/3 de las sinapsis cerebrales van a utilizar este neurotransmisor GABA. Y hay 3 tipos de receptores GABA, ¿no? Existe el receptor GABA A, el GABA B y el GABA C. El receptor GABA A es un receptor ionotrópico que utiliza canales de cloro. El receptor GABA B es metabotrópico y va a utilizar acoplándose a la proteína G. Y el receptor GABA C es un receptor ionotrópico que también utiliza canales de cloro. ¿Ok? Los receptores que son GABA A, que son postsinápticos, son los que nos van a interesar más. ¿Por qué? Porque estos van a ser agonistas de los barbitúricos y las benzodiazepinas, que vamos a ver nosotros que son muy utilizadas en psiquiatría. Los GABA B, los receptores GABA B, son receptores que son presinápticos y van a controlar la liberación de otros neurotransmisores, ¿no? Entonces, por eso también tenemos que conocer que el GABA es un neurotransmisor importante. Se va a eliminar de la sinapsis por transportadores específicos y luego el GABA que se recupera se va a metabolizar. ¿En qué nos sirve? Como les decía, va a inhibir o reducir la actividad neuronal, ¿no? Por eso es que nos importa cuando hablamos de benzodiazepinas que utilizan el GABA, ¿no? Juega un papel importante en el comportamiento, ¿no? Debido a que inhibe o reduce la actividad neuronal, ¿no? También en la cognición, en la ansiedad, en las emociones, y se dice que el GABA está muy implicado y tiene un papel importante en el desarrollo del alcoholismo. Por lo tanto, entonces debemos saber que el GABA es el principal neurotransmisor inhibitorio. Entonces, la mayoría de neuronas que son inhibitorios van a utilizar el GABA o la glicina. Y por último tenemos el glutamato, que es otro neurotransmisor. El glutamato viene a ser más bien un neurotransmisor excitatorio por excelencia. El glutamato va a sintetizarse a partir de un aminoácido que es la glutamina, ¿no? Y se elimina de la sinapsis por neuronas por medio de sus transportadores. Luego, en ocasiones se metaboliza y se resuministra a las terminales neuronales. También está implicado en mecanismos de memoria y aprendizaje. Cuando hay una hipoactividad del glutamato, es decir, cuando hay una actividad reducida del glutamato por bloqueo del receptor NMDA, vemos que se producen síntomas que se ven reflejados en alucinaciones y disociación de la realidad. Y esto ocurre principalmente en personas que padecen de psicosis, como es la esquizofrenia, ¿no? Ahí ocurre una hipoactividad glutamatérgica. Cuando existe lo contrario, más bien una hiperactividad de glutamato, lo que se produce es una cascada excitatoria en el sistema nervioso central, ¿no? Lo que nosotros le llamamos una neurotoxicidad, y esto va a magnificar los daños que se producen, por ejemplo, en la hipoglicemia, en la hipoxia y en las convulsiones, ¿no? Entonces, esta hiperactividad glutamatérgica también es algo negativo, ¿no? No debería haber ni hipoactividad ni hiperactividad del glutamato. Ok, entonces en esa primera parte habíamos visto los neurotransmisores, hemos hablado de cada uno de ellos y habíamos dicho que en la conducta humana también interviene la genética. ¿Y cómo es esto?
Acá vamos a ver que en la genética, que es la ciencia que estudia la herencia o la transmisión de los caracteres morfológicos y fisiológicos que se heredan de padres a hijos, ¿no? Esta información genética, como ustedes ya saben, ¿no? Va a ser transmitida a través de moléculas de ADN. Y este ADN se encuentra en los cromosomas, ¿no? Sabemos también que tenemos 46 cromosomas, ¿no?, distribuidos en pares, y que hay un par que es el que va a determinar el sexo, ¿no? Eso es algo en general sobre genética. Y también tenemos que conocer que hay términos genéticos que nos interesan para poder ahondar un poco más en la conducta, ¿no? El gen es el factor que se hereda y va a controlar un carácter. El genotipo, por ejemplo, es un conjunto de factores que se heredan, ¿no? Esto es lo que pasa de padres a hijos y que se encuentra en el ADN. Y el fenotipo son conjunto de caracteres hereditarios que se van a manifestar externamente, ¿no? Es decir, que se van a expresar de forma característica, ¿no? Que se van a poder objetivar, se van a poder ver. A eso se refiere el fenotipo. ¿Ok? Y también sabemos que hay potencialidades o características que se pueden heredar. Entre ellos podemos mencionar qué cosas se puede heredar, ya sea del padre o de la madre. Hay algunos caracteres importantes que se pueden heredar. Se dice que se puede heredar la inteligencia. Es más, hay estudios que dicen que la inteligencia se puede heredar de la madre, ¿no? También se heredan las habilidades verbales y espaciales. Se hereda la memoria, el temperamento, los rasgos de personalidad también se pueden heredar de padres a hijos. La predisposición para fumar y beber lamentablemente también se hereda. Y algunas enfermedades neuropsiquiátricas también se heredan. ¿Okay? Entonces, sí es importante saber que muchos de las enfermedades en psiquiatría se heredan de padres a hijos, incluso pueden tener y expresarse no solamente en hijos, sino en nietos también, ¿no? A través de los genes. Y acá les quería hablar sobre depresión. A ver, permítame que hay alguien que quiere entrar. Ya. Entonces, sobre depresión les quería mencionar que la depresión puede desarrollarse en relación a acontecimientos vitales asociados. Es decir, por ejemplo, puede desarrollarse depresión si hay el fallecimiento de un familiar cercano, pero también se dice que puede desarrollarse depresión si hay violencia familiar, si hay un evento importante como separación o divorcio, si hay un conflicto conyugal grave. Es decir, que a veces la depresión puede desarrollarse en torno a estos acontecimientos. Pero también se sabe que la depresión puede heredarse, ¿no? Y en mujeres con riesgo genético bajo, la incidencia de depresión puede ser entre 0.5 a 6.2. Pero hay mujeres que tienen un riesgo genético alto. Y ahí las probabilidades de heredar la depresión pueden aumentar desde 1.1 hasta 14.6. Ahí se dice que hay un riesgo genético alto, ¿no? Entonces, la depresión lamentablemente es un trastorno psiquiátrico que puede heredarse, aunque hay depresiones que pueden ser debidas a estos acontecimientos que habíamos mencionado, que son importantes en la vida. Hay otros tipos de depresiones que son por este riesgo genético, ¿no? De familiares cercanos que hayan padecido depresión. Eso puede ocurrir. Ahora, el alcoholismo, por ejemplo, también es un factor que puede ser importante como un marcador genético y que puede inducir a la depresión también. Es algo que ya se ha estudiado, ¿no? Y también se sabe que estas personas que tienen este riesgo genético a la depresión pueden mostrar una mayor sensibilidad ante el estrés, ¿no? Si ya esta persona tiene
familiares que han tenido depresión o tienen y están en tratamiento por depresión, entonces tienen un riesgo genético alto o bajo para depresión por este factor familiar. Entonces ya se sabe que estos están mucho más sensibles frente a los factores estresantes. Eso es lo que quiere decir. Ok, entonces, ¿qué pasa cuando se ha estudiado la genética de la depresión? ¿No? Durante mucho tiempo se sabe que el trastorno depresivo mayor tiene un componente genético, ¿no? Y eso se ha basado precisamente en estudios que se han hecho entre familiares y también en gemelos y entre familiares que han sido adoptados, ¿no? Y se sabe que tener un familiar de primer grado con trastorno depresivo mayor va a aumentar el riesgo de diagnóstico en 2.84 veces, por ejemplo, según esos estudios. En estudios de adopción, lo que se observa es que hay un aumento de hasta 3 veces en la tasa de depresión en los padres biológicos de una persona con depresión en comparación con los padres adoptivos, ¿no? Entonces, se concluyó en algunos estudios que la heredabilidad del trastorno de depresión mayor podría ser de hasta 40%, ¿no? Entonces, como vemos, es un estudio donde se revela que hay una alta heredabilidad para depresión. ¿Ok? Pero no es el único trastorno psiquiátrico que tiene esta implicancia genética, ¿no? También en la esquizofrenia hay un factor genético importante, ¿no? La esquizofrenia es un trastorno donde esta enfermedad se inicia entre los 15 y 25 años, ¿no? Y se inicia de forma más precoz en los varones, ¿no? Vamos a ver que dentro de todas las formas de la esquizofrenia que existen, la más frecuente es la esquizofrenia paranoide. Y bueno, se han postulado varias teorías para el desarrollo de la esquizofrenia, pero además de estas teorías que explican cómo se desarrolla la esquizofrenia, también se sabe que hay factores genéticos, ¿no? Que van a estar muy implicados en este desarrollo, esta expresión de la esquizofrenia, ¿no? Entonces, estos factores genéticos van a condicionar que haya una disfunción en el proceso de organización cortical intraútero. Es decir, que ya estos factores van a intervenir cuando se está formando este ser humano dentro del útero, ¿no? Entonces, esta vulnerabilidad biológica se expresa en la enfermedad en la etapa de la adolescencia. Decíamos hace un ratito que era a partir de los 15 años aproximadamente en que suele expresarse la esquizofrenia, ¿no? Pero también se sabe que existe esta vulnerabilidad que podría estar, digamos, en relación a otros factores para que se pueda desarrollar la esquizofrenia. Es decir, que no solamente se va a basar en la genética, sino que hay otros factores que están relacionados para que se desarrolle la esquizofrenia. La genética es uno de ellos, pero también hay otros factores biológicos y psicosociales que van a ejercer su acción para que pueda brotar o manifestarse la esquizofrenia, ¿no? Nosotros lo mencionamos acá porque estamos hablando de genética, pero no es el único factor genético para que se desarrolle la esquizofrenia y eso lo estoy recalcando. Ahora, entonces, la esquizofrenia le han explicado de un modelo de una forma poligenética. Hay muchos genes implicados y también es multifactorial porque decimos que no solamente se debe a la genética, sino a factores psicosociales también, ¿no? Cuando hablamos solamente de la genética de la esquizofrenia, vemos que hay algunos cromosomas que están implicados, ¿no? Y aquí les estoy mencionando cuáles serían esos cromosomas que están relacionados.
está el cromosoma 5, el cromosoma 6, el 8, el 11, el cromosoma X y el cromosoma 22, que son los que más se relacionan con la esquizofrenia. ¿Alguien más quiere entrar acá? Ok. Y acá les estoy colocando en esta lámina este cuadro que encontré muy interesante sobre prevalencia genética en esquizofrenia. Aquí vemos que en la población común, digamos en toda la población, vamos a encontrar que más o menos hay un 1% de personas que pueden tener esquizofrenia, que están diagnosticadas o tienen los síntomas de esquizofrenia. Y lo digo como una línea general de 1% porque hay una variabilidad entre 0.6 a 1.6%. Pero en general, si queremos decir cuánto de la población tiene esquizofrenia, es el 1%. Es decir, en un lugar donde hay 100 personas, al menos uno debe tener esquizofrenia. ¿Ok? Ahora, cuando hablamos de un pariente de primer grado, ¿no? Si hay un pariente de primer grado, esta prevalencia va a incrementarse a un 10%. Ahora, si ambos padres tienen esquizofrenia, entonces aquí la prevalencia aumenta a un 40%, ¿no? Vemos que se incrementa. También se han hecho estudios en gemelos dicigotos y hay un 10 a 15% y monocigotos de 40 a 59%. Y bueno, ya en esta parte, ya terminamos lo de genética, les quiero mencionar sobre neurociencias, ¿no? Las neurociencias han estado muy relacionadas y están muy preocupadas por conocer la conducta y se han hecho muchos avances, ¿no? Queremos conocer cómo se dan estos procesos mentales y cómo estos procesos mentales van a determinar cómo actuamos, cómo aprendemos, cómo recordamos, ¿no? A eso se dedican las neurociencias. Van a estudiar la estructura y las funciones no solamente a nivel neuroquímico, sino también de la parte farmacológica, cómo actúan los fármacos y cómo se van dando estas patologías del sistema nervioso que se traducen en enfermedades psiquiátricas. Entonces, las neurociencias quieren estudiar al sistema nervioso para ver cómo interaccionan entre sí y nos dan origen a la conducta. Y ya hemos visto que el estudio de la biología cerebral es importante para poder determinar la conducta. Y acá hay un término que todos debemos saber, que es la neuroplasticidad, ¿no? La neuroplasticidad viene a ser esta capacidad que tienen las células del sistema nervioso para regenerarse anatómica y funcionalmente, ¿no? Después de haber estado sometidas a las influencias ya no solo del ambiente, sino también de algunas enfermedades o traumatismos, ¿no? Antes se decía que el sistema nervioso, una vez que era dañado, la neurona una vez que era dañada, no podía regenerarse, ya era una célula que moría y no podía haber otra forma de que esta célula pueda, o este órgano, o esta área cerebral pueda recuperarse. Pero los estudios en neurociencia y neuroplasticidad nos dicen más bien otra cosa, ¿no? Y nos dicen que el cerebro tiene una capacidad para adaptarse, cambiar como resultado de las experiencias y de la conducta, ¿no? Y también del aprendizaje, ¿no? Cada vez que aprendemos algo, nuestro cerebro cambia en su morfología y cambia también en su expresión, ¿no? El cerebro, si ustedes se tomaran un estudio cerebral de hoy y se lo toman en 5 años, van a ver que no es el mismo cerebro, ¿no? Hay una neuroplasticidad, ¿no? Y esta neuroplasticidad va a hacer que se cambie no solamente el tejido, la forma, sino que también el funcionamiento, ¿no? El aprendizaje, la experiencia que tenemos cada año, ¿no? Eso hace que cambie el cerebro. Pero también
las cosas que dañan el cerebro, como por ejemplo el consumo de alcohol y el consumo de drogas, también cambian la forma del cerebro, ¿no? Eso también ejerce un cambio y hay una neuroplasticidad también, no solamente con las cosas positivas, también si ingerimos tóxicos, de hecho va a haber un cambio hacia lo negativo, ¿no? Entonces aquí tenemos que hay varios mecanismos mediante los cuales se va a originar esta neuroplasticidad. Por ejemplo, está la neurogénesis, que viene a ser un proceso donde se generan nuevas células neuronales, ¿no? La regeneración axonal también es un proceso donde tanto la neurona como las células de Schwann van a coordinar para, tras una lesión, pues, empezar a regenerarse. Otro mecanismo es la colateralización, donde esto ocurre en el sistema nervioso periférico, ¿no? Se emiten eh, ramas colaterales en los axones para inervar las fibras musculares, ¿no? Ahora, el otro mecanismo es la sinaptogénesis, ¿no? Es la formación de sinapsis, ¿no? Como su mismo nombre lo dice. Existe el otro mecanismo que es la cotransmisión, ¿no? Hay un neurotransmisor que ejerce su función con un neuropéptido en una misma neurona, ¿no? Hay una cotransmisión. Y este otro mecanismo que es la colocalización, aquí la serotonina y el GABA juntos son dos neurotransmisores que van a actuar de una forma neuroconductual, ¿no? A través de receptores específicos. Entonces, todos estos mecanismos se utilizan para la neuroplasticidad. Y bueno, ya para ir terminando, les quiero mencionar que, bueno, hemos visto que para que se exprese la conducta humana se requiere de varios factores. Hemos visto que se requiere que hayan factores biológicos, psicológicos y sociales, ¿no? Hemos hecho un repaso por los factores biológicos, como por ejemplo el sistema nervioso, el sistema endocrino, y también hemos visto la parte genética, hemos visto también cómo ejerce su acción los neurotransmisores, hemos visto cómo ejerce su acción también la neurociencia con este eh, mecanismo de plasticidad cerebral, y todo ello va a ir determinando ciertos factores conductuales. Pero no podemos dejar de lado el medio ambiente, que también lo hemos mencionado. Entonces, cuando hablamos de medio ambiente, también estamos diciendo que el medio ambiente está en relación con nuestro sistema nervioso y vamos a tener que hay reacciones. Estas reacciones se van a expresar por la conducta. Entonces, no solamente es todo biológico, ¿no? Sino también el contacto con nuestro medio que nos rodea va a determinar que se exprese la conducta. ¿Ok? Y entonces la conducta vendría a ser el producto de la interacción biológica y conductual. Esto nos tiene que interesar, porque si comprendemos esta parte neurobiológica más la parte genética y el entorno, vamos a poder hacer un abordaje integral de este paciente, ¿no? Y eso nos va a implicar que podamos ver a esta persona y a sus reacciones conductuales de una forma integral. No solamente nos vamos a enfocar en qué cosa está sucediendo a nivel biológico, sino también tenemos que conocer qué está sucediendo en su entorno cercano, en su trabajo, en su familia, en sus relaciones interpersonales, para poder dar precisamente ese abordaje integral que se requiere en psiquiatría. ¿Ok? Entonces, por ello es que es importante que recordemos que este ser humano no solamente va a ser enfocado desde un punto de vista biológico, sino también
dentro de su entorno cercano, que es donde va a interactuar y nos va a generar esta conducta humana. Y también tenemos que saber que si se altera alguno de estos factores, tanto biológico como psicosocial, también nos va a dar como producto una alteración en la conducta. Ok, eso es lo que quería compartir con ustedes hoy. Gracias. No sé si quieran hacer alguna pregunta. Todo claro. Bueno, les agradezco por su atención y bueno, lástima que la primera parte no se pudo escuchar bien, pero les voy a dejar la presentación también para que la puedan repasar. ¿Ok? Ya nos estaremos viendo en una siguiente ocasión. Que tengan buenas tardes, chicos. Adiós. Gracias, doctora. Buenas tardes, doctora. Gracias. No,